Bueno, buenas noches. Hoy voy a hablar sobre espondiloartropatías seronegativas y uveitis anterior. Entonces, las características de las espondiloartropatías como tal seronegativas es la sacroileitis radiográfica con o sin espondilitis, artritis periféricas que se tienden a ser asimétricas y afecta sobre todo los miembros inferiores, que tengan ausencia del factor reumatoide positivo y los HANAS positivos y la asociación con el HALB27, que lo vamos a ver más adelante, que haya inflamación ocular, lesiones mucocutáneas que pueden ser variables y a veces pueden estar asociadas a anomalías cardíacas ocasionales. Entonces, ¿cuál es el espectro de enfermedades cuando nos presentamos hacia una espondiloartropatía seronegativa? Está la espondilitis anquilosante, que creo que es la que más escuchamos, y siempre escuchamos HLA-B27, espondilitis anquilosante, pero pues no siempre está relacionado. Artritis reactiva, o como antes se le llamaba síndrome de Reiter, creo que algunos la habían escuchado así, ya no se le llama así, sino artritis reactiva, la artritis psoriásica y la enfermedad inflamatoria intestinal. Y como habíamos hablado en la clase pasada sobre la espondiloartropatía de inicio juvenil, puede ser también una seronegativa. Entonces, en cuanto a estos, digamos, de las espondiloartropatías seronegativas, podemos tener unas que son idiopáticas, otras que están solamente asociadas al HLB27, sin otro tipo de hallazgos, otras que están asociadas a espondilitis anquilosante, artritis reactiva y artritis reumatoide, pero ahorita las vamos a hablar más. Antes de entrar a hablar de HLA-B27, quería recordarles qué significa HLA, que es el antígeno leucocitario humano. Es un sistema de proteínas que se encuentra en la superficie de las células y es el que permite al sistema inmune reconocer lo propio de lo extraño. ¿Por qué es importante entenderlo? Pues porque nos va a ayudar a entender este tipo de patologías y por qué el HLA-B27 es tan importante en este grupo de enfermedades. Hay dos clases, la HLA clase 1, que está presente en todas las células que tienen núcleos, y la HLA clase 2, que están expresados en las células presentadoras de antígenos. Y hay diferentes HLAs como la HLB27, HDLR1, etcétera, que hemos visto en muchas patologías y pues que van a predisponer al paciente a tener diferentes patologías. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de estas espondiloartropatías seronegativas? Una es genética, tener un factor familiar que un paciente tenga antecedente de una de estas enfermedades, pone el paciente en riesgo de que tenga esta enfermedad. También factores ambientales y el mimetismo molecular. ¿Qué significa el mimetismo molecular? Es que puede afectar el microbioma a los gram negativos y esto puede hacer que se active el microbioma y active interleuquina 17 y interleuquina 23, que haga que se produzca más factor de necrosis tumoral y esto genere toda la fisiopatología y una respuesta neutrofílica aún mejorada que afecta digamos, las articulaciones y, como vamos a poder ver, también los ojos. Entonces, pues lo que se hace es como un mimetismo molecular y por eso el HLB27 está aquí relacionado. Entonces, ¿qué hay? Hay una interacción compleja entre el polimorfismo y los factores ambientales, el factor de también el tipo 1 y el HLB27 está en el 90% positivo en los pacientes que tienen espondilitis anquilosante versus la población general, que es menos del 10%. Menos del 5% de los que tienen HLB27 positivo están afectados y se sabe que hay más de 30 genes asociados con susceptibilidad al HLB27. Entonces, ¿cuáles son las cuatro hipótesis que puede pasar para que la HLB27, digamos, que ocurra? El HLB27 lo que hace es que determina la presentación de péptidos específicos y hace que microorganismos o proteínas propias generen una respuesta mediada por células T con una posterior activación inmune. Después está otra hipótesis, que es que el HLB27 es propenso a formar cadenas pesadas y esto hace que haya una activación directa e independiente de péptidos como natural killers y células T a través de receptores. Y otra hipótesis es el mal plegamiento de la célula en el retículo endoplásmico y esto lleva a, digamos, a citocinas, lleva a un aumento, digamos, de la producción de citocinas proinflamatorias como la interleuquina 23 y la activación de macrófagos. El
HLA-B27 puede modificar la piel o la microbiota intestinal y conduce a la polarización de células inmunes y la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad reumática por tener este HLA-B27 es del 33 al 90%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como podemos ver acá, algo de lo que se ha hablado hoy mucho, y no me voy a meter hoy a hablar mucho del tema, es sobre la microbiota y cómo la microbiota intestinal, si está afectada, va a hacer que pueda afectar a que el HLV27 afecte las, digamos, diferentes articulaciones o que produzca inflamación. Entonces lo que hace es que primero se aumenta, hay un aumento en la interleuquina 23 y esta interleuquina 23 va a hacer que se produzca que las células T se activen, la CD3, la CD4, CD8 y factor de necrosis tumoral, y esto va a hacer que todas estas interleuquinas, como la interleuquina 22 y la interleuquina 17 y el factor de necrosis tumoral, vayan y ataquen al hueso o a las articulaciones entre los huesos, que pueden ser en diferentes zonas que ya vamos a ver, y lleven a todas estas proliferación ósea, inflamación y pérdida de tejido. Entonces, pues todo lo que hoy en día, pues, aquí les traje uno de los reviews, es que mucho está hoy en día que una disbiosis, o sea, una regulación alterada de la microbiota desequilibrada de nuestro intestino puede generar que esta homeostasis intestinal y periférica ya no sea el ambiente normal de una persona normal, sino una persona que, pues digamos que se pierde un poquito de tolerancia inmunológica, y por eso se producen todas estas alteraciones digamos, en las diferentes articulaciones. Entonces hoy en día pues nos estamos centrando mucho en la microbiota y se están haciendo muchos estudios para poder tratar de cambiar la microbiota para ayudar a estos pacientes. Entonces se ha visto que se ha, digamos, estudiado el cuánto factor de necrosis tumoral alfa hay en el líquido sinovial versus en el plasma, y se han correlacionado con la actividad y severidad de la enfermedad. Entonces se compararon en 23 pacientes con uveitis anterior y 6 con espondilitis anquilosante contra 16 controles, y se encontró que el factor de necrosis tumoral fue mayor en suero que en el humor acuoso, y se asoció que estos niveles de factor de necrosis tumoral en suero eran más altos y se asociaba aún más con la recurrencia de uveitis en los pacientes. Entonces, HLV27 no significa tener espondilitis anquilosante. Y HLV27 no significa que solamente voy a tener uveitis anterior asociada a espondilitis anquilosante. Yo puedo tener HLV27 positivo, no tener espondilitis anquilosantes, y puedo tener otra espondiloartropatía seronegativa en donde puedo tener el HLV27 positivo, como por ejemplo, como podemos ver acá, en la artritis psoriásica en el 7%, en la enfermedad intestinal inflamatoria en el 3 al 11%, en la artritis reactiva hasta en el 40% puede estar positivo, y en la espondilitis anquilosante en el 40%. Entonces, pues siempre tenemos que quitarnos un poquito la idea de la cabeza de que solamente es espondilitis anquilosante. Entonces, acá les dejo un cuadro que ahorita ya vamos a tomar en toda la clase, pero pues si le quieren tomar fotos para que veamos más o menos lo que se presenta en los ojos. Vamos a hablar sobre todo ahorita de espondilitis anquilosante. Perdón. Entonces, el primer caso fue documentado en 1691 por un estudiante que se llama Bernard Conner, y lo que encontró fue una triada en el esqueleto donde se encontraba una presencia de cambios, digamos, en las articulaciones vertebrales y en las sacroiliacas, y por eso, digamos, que le dieron el nombre espondilitis anquilosante. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la espondilitis anquilosante? Hay cambios y presencia de cambios estructurales definitivos en la articulación sacroiliaca y en la columna lumbosacra. En general, también hay espondilitis anquilosantes periféricas, no todas son solamente axiales, o sea, podemos tener también manifestaciones periféricas en estos pacientes. Uno digamos que las puede, hay pacientes que uno les puede hacer una radiografía y no tiene ningún cambio, sino solamente pues, se les puede ver inflamación sacroiliaca, y se le puede ver solamente en la resonancia magnética o cuando la asociamos a HLV27.
y en combinación con las características de la espondiloartritis y el HLV27 le damos el diagnóstico de espondilitis anquilosante. Entonces, ¿cuál es la principal manifestación extraarticular en estos pacientes? La uveitis anterior, y por eso la escuchamos tanto. Es la causa más común de uveitis anteriores en hombres y se da del 17 al 31%, y las relaciones de 3 a 1 comparado con mujeres. Hoy en día se sabe que muchas más mujeres sufren de espondilitis anquilosante de lo que antes digamos que lo teníamos en cuenta, pero a veces estas pacientes se presentan a mayor edad y no presentan tantas manifestaciones axiales, sino más bien periféricas. Entonces, ¿cuál es la epidemiología? 0.1 a 0.4% de la población global tiene espondilitis anquilosante. El inicio de los síntomas es entre la segunda y tercera década de la vida y en promedio 6 a 8 años antes entre el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico. O sea, los pacientes comienzan a presentar una cantidad de manifestaciones articulares o extraarticulares antes de que hagamos el diagnóstico. Y muchos se podrían ver por resonancia magnética que se ven mucho antes que los que predicen los cambios en la radiografía. ¿Cuál es la correlación con HLV27 espondilitis anquilosante? 96% caucásicos y 52% en familia de primer grado, pero solo 10% desarrollan espondilitis anquilosante y solo 1.3% de todos los pacientes con HLV27 positivo tendrán la enfermedad de espondilitis anquilosante. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se presentan estos pacientes en cuanto a las manifestaciones clínicas de la artritis? Entonces, primero es una artritis puede ser periférica, que casi nunca la preguntamos y por eso creo que es muy importante preguntarle, que puede ser el primer signo, y es que afecta la articulación temporomandibular. Es más, si vemos a los pacientes en el tiempo, podemos ver que estos pacientes tienen ya problemas en su articulación temporomandibular porque se vio muy afectada al principio de la enfermedad y nunca nos dimos cuenta. Siempre nos vamos como a lo que siempre vamos, digamos, de la parte lumbosacra o del, digamos, el glúteo, el dolor glúteo, y por eso pues no nos damos cuenta. Otro es que estos pacientes, antes de presentar ese dolor típico lumbar que nos refieren y que ahorita vamos a hablar un poquito más, estos pacientes presentan entesitis, o sea, tienen inflamación en el tendón y tiende a ser en el tendón de Aquiles, o sea, más sobre todo, digamos, en los miembros inferiores. Los pacientes dicen, y cuando uno les pregunta, refieren que al principio de su enfermedad, antes de que presentaran hasta su uveitis, se les inflamaba y se les ponía rojo el tendón y que después mejoraba. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta. Y dactilitis, que pues son esas inflamaciones de los deditos que se ven como dedos en salchicha, que digamos que tienen muchísima inflamación. Y otro es la subluxación espinal y cervical. Ya manifestaciones clínicas un poco más crónicas y más fuertes son la regurgitación aórtica por esa, digamos, manifestación de la espondilitis, como que digamos que la caja ya no hay tanto. Digamos que lo que se produce es que hay una pérdida de la lordosis, hay menos sifosis y hay menos expansión torácica, entonces puede comprimir, por así decir, la aorta y los pacientes pueden tener regurgitación aórtica. Ya estos son pacientes muchísimo más severos. Fibrosis pulmonar lobular superior, también por lo de la expansión torácica que hablaba, prostatitis crónica, por lo mismo, por las sacroiliacas, el síndrome de Cauda-Aquino, y pueden presentar hasta depósitos amiloideos. En cuanto a las manifestaciones oculares, en la espondilitis anquilosante raras veces es diagnosticado antes de la uveitis en mujeres, como les había dicho, y tiene otras asociaciones genéticas. O sea, aparte de tener HLV27 positivo, estos pacientes pueden también tener HLA-DRB1 0803 positivo, HLV58 positivo, interleuquina 10 y así. En la población caucásica, pues más o menos el rango es del 8%, y si podemos ver en África y la población asiática es menor, del 1 al 5%. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones oculares que vamos a presentar en estos pacientes? Y esto es algo que quiero que nos quede súper claro porque, como ya les había dicho, estos pacientes son los pacientes que más nos llegan. La uveitis anterior más frecuente, aparte de la idiopática, la más frecuente que nos llega. Son pacientes que están normal, en su día normal, generalmente, y se presentan al otro día, o sea, se fueron a dormir
estaban normales, estaban viendo normales, se fueron a dormir y se presentan al otro día con dolor, ojo rojo y fotofobia, con muchísima inflamación. Es un paciente que llega y uno no le puede creer que en 24 horas el paciente le diga a uno que estaba normal y al otro día está completamente inflamado. Generalmente es unilateral. Es unilateral, pero es asimétrica y asincrónica. O sea, ¿qué significa? Que a veces puedo llegar con el ojo derecho inflamado y después puedo llegar con el ojo izquierdo inflamado. Pero ¿qué me lo hace sospechar? Esas características, que son muy rápidos en presentarse, digamos, como les decía, es aguda, no es insidiosa la uveitis anterior de los pacientes con espondilitis anquilosante. Los pacientes normalmente refieren que antes de eso tienen como que una leve disconfort 1 o 2 días antes, y tienen, digamos, que esa visión borrosa que precede la exudación en la cámara anterior y el vítreo. Y ya pacientes, digamos, que durante los episodios agudos pueden tener menos dolor y fotofobia. O sea, como cuando ya se acostumbran, ya el paciente no tiene tantos síntomas y lo puede tener. En segmento anterior también pueden presentarse con conjuntivitis. O sea, no solamente vamos a ver en la uveitis anterior, sino que también pueden tener conjuntivitis bilaterales. Escleritis, si es escleritis, tienden a ser más difusas y no es la presentación más típica. La uveitis, como les dije, severas, o sea, muchísima celularidad en cámara anterior, y hacen sinequias muy rápido. O sea, esos son pacientes que hay que ponerles midriáticos rápido porque se hacen sinequias rápido. Hacen catarata rápida por la misma inflamación y hipertensión ocular porque, como les digo, hacen muchísima inflamación. En el segmento posterior sí puede haber vitreitis, papilitis y vasculopatías y edema macular quístico o cistoide, pero no es lo más común. En general, si vemos un fenómeno de spillover, o sea, que significa que tiene muchísima celularidad en cámara anterior y este paciente le vamos a ver en vitro anterior celularidad, pero no significa que esté haciendo una vitreitis. Hay en casos donde sí hacen vitreitis, pero pues no es lo más común. La papilitis tampoco, y el edema macular sí puede ser una de las causas para baja visual en estos pacientes. Aquí podemos ver diferentes casos como en estas imágenes. Y pueden ver acá, digamos, la inyección ciliar, que es algo que quiero que les quede muy claro. Estos pacientes tienen inyección ciliar, les ponen la lámpara en hendidura y el paciente no aguanta la luz de la inflamación que tiene y tiene una celularidad que es muy fina, pero también pueden hacer una celularidad tan grande que pueden hacer hipopión, como podemos ver en esta imagen de inferior donde vemos hipopión. Entonces estos pacientes se presentan con hipopión. Y membranas, que como vemos en este caso, vemos membranas inflamatorias alrededor del iris, como se ve como una placa. Aquí no sé si puedan ver mi cursor, se ve una placa formada encima de la pupila, y pues es la inflamación tan grande que se está formando. Estos pacientes también pueden hacer en manera aguda iris bombé por la celularidad tan agresiva que hacen, pero se tiende a presentar unilateral. Entonces nos llega un paciente de estos con hipopión, no le veo nada atrás y el paciente no tiene antecedente de endoftalmitis, perdón, de cirugía. Hay que pensar que es una espondilitis anquilosante, o sea que podemos estar ante un paciente con una uveitis anterior HLV27 con una espondilitis anquilosante, claramente descartando todo antes porque tenemos siempre grandes simuladoras, pero este es el cuadro típico de una uveitis anterior en un paciente como esto, unilateral, aguda, rápida, ¿sí? Entonces, lo que se ha visto es que en los pacientes con espondilitis anquilosante, en pacientes con uveitis anterior, se vio que en una serie de 154 pacientes de seguimiento por 6 años, 26% tenían espondilitis anquilosante y 25.3% tenían otra espondiloartropatía seronegativa, y HLV27 estaba positivo en el 26% de los casos. En otra serie de 175 pacientes, la espondilitis anquilosante estaba en 46.3% de estos pacientes con uveitis anterior y indiferenciadas en el 12%. Entonces, para dejarlo claro, simplemente la uveitis anterior es la manifestación extraarticular más frecuente en estos pacientes. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Es la combinación de esa uveitis anterior recurrente, unilateral, alternante, como ya les comenté, en un paciente probablemente masculino a los 30-40 años de edad que se presenta con un dolor lumbar inflamatorio, y esto sugiere una espondilitis anquilosante. ¿Qué significa un dolor lumbar inflamatorio?
Un dolor lumbar inflamatorio significa que es un dolor lumbar en los pacientes con espondilitis anquilosante que ha durado más de 3 meses, que tienen limitación a la movilidad lumbar en los planos sagiitales y frontales y tienen expansión torácica reducida. ¿Qué significa que sea inflamatorio? El paciente son 5 características. 1, el paciente tiene que presentar antes de los 45 años con este dolor inflamatorio en la espalda. Es un dolor que les da en la espalda, empeora en la noche y mejora en las mañanas. El paciente en la mañana se amanece rígido, pero apenas comienza a hacer su actividad diaria o ejercicio, mejora el dolor y también mejora el dolor con AINES, o sea, al paciente le dan naproxeno y dice rápidamente que me mejora el dolor. Entonces, todas estas pruebas nos hacen sospechar en un dolor inflamatorio sospechoso de espondilitis anquilosante. Y hay unos criterios de Nueva York modificados que son para radiografía, que lo que se tiene que tener es una sacroileitis bilateral que tenga un componente que es grado 2 a 4 o unilateral de grado 3 a 4. El diagnóstico definitivo es cuando tengas los hallazgos radiológicos más un criterio clínico, como ya les había dicho, que eran estos dolores lumbares inflamatorios, y el diagnóstico probable es cuando tienes 3 criterios clínicos sin radiología positiva o sacroileitis radiológica sin criterios clínicos. El HLV27 es útil como apoyo, pero no es el diagnóstico definitivo del paciente con espondilitis anquilosante. Eso lo tenemos que tener súper claro. Entonces, ¿qué es lo que digamos que el ASAS, que es el Assessment of Spondyloarthritis International Society, hizo? Propuso unos criterios en base a los síntomas axiales y el compromiso periférico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que les decía, dolor lumbar por 3 meses, que mejora con ejercicio, que inició en pacientes con menor a 45 años, la mayoría, 50% de la afección, pues normalmente lo producen, que tengan sacroileitis por imagen, más una de las características de espondiloartritis, que es inflamación en la resonancia magnética sugestiva de sacroileitis o una radiografía definitiva de sacroileitis, o que tengan HLV27 positivo más que las características de espondiloartritis, que es el dolor inflamatorio en la espalda, la entesitis, la dactilitis, la psoriasis, Crohn y todo, para hacer el diagnóstico de estos pacientes. Entonces, estos son los criterios, digamos, para radiológicos. Como ven, en el grado 0, aquí estamos viendo las sacroiliacas. Esta es los criterios de Nueva York. Y lo que se debe hacer es, se sabe que tienen criterios positivos cuando les decía, tienen una sacroilitis grado 2 bilateral o grado 3 a 4 unilateral. Entonces la grado 2, y podemos ver acá en la imagen, en la grado 2 podemos ver que acá en esta zona de la sacroiliaca hay como una reducción entre la sacroiliaca, y esta sacroiliaca pues digamos que nos hace sospechar en estos pacientes que pueden tener espondilitis anquilosante. También en el grado 3 ya podemos ver que hay, digamos, avanzado sacroileitis, ya hay erosión, digamos, en la articulación, y ya, digamos que ya hay anquilosis completa en el grado 4. Entonces, como les dije, estos criterios tienen que estar para los radiológicos. No todos los pacientes que tienen espondilitis anquilosantes tienen estos criterios positivos. Entonces, solamente con la parte lumbar y con lo que nos están diciendo, más el HLV27 positivo, les podemos hacer el diagnóstico de espondilitis anquilosante sin que tengan todavía diagnóstico radiográfico. Otra de las alteraciones que se puede ver es la famosa, digamos, presencia de espina en bambú, y esto ya es una espondilitis anquilosante muy severa. ¿Qué es lo que pasa? Es que se fusionan, hay tanta inflamación entre las articulaciones que hay una fusión de todas las arterias, digamos, de todas las perdónenme, de todas las articulaciones, y podemos ver como si fuera un bambú. Ya estos pacientes pues digamos que tienen bastantes compromisos y son pacientes que ya probablemente tienen muchísima rigidez y ya están muy avanzados y necesitan muchísimo de nuestro apoyo, como lo podemos ver. En la radiografía de abdomen simple, como se puede ver acá, podemos ver cómo la presencia, digamos, de la presencia de esto, podemos ver, digamos, que como el ilio también, digamos, cómo está todo afectado y cómo podemos ver, digamos, esta inclinación de la articulación como tal en bambú. Y acá pues
no me voy a detener, pero simplemente diciéndoles en la resonancia hay sacroiliitis inflamatorias, también podemos tener depósitos grasos, periarticulares, en la resonancia magnética, que normalmente no la pedimos mucho, pero pues sí la deberíamos estar solicitando porque podríamos diagnosticar a estos pacientes aún más rápido. Una de las cosas que sí podemos solicitarles es, como les decía, cada vez que tengamos sospecha de un paciente con uveitis anterior y una espondilitis anquilosante, hay que solicitarle, digamos, la radiografía pélvica sacroiliaca con una angulación caudal de 30 grados para poder ver lo que les mostraba de los criterios de Nueva York modificados, y también una radiografía de la columna lumbosacra. ¿Qué es lo que podemos ver normalmente? Se puede ver, digamos, estas las shiny corners, como le llaman, o espinas, digamos acá, es que en las vértebras podemos ver que en cada vértebra, en la puntita, se ve, digamos, más digamos, esclerosis, y esto es esclerosis secundario a todas las erosiones inflamatorias en el cuerpo superior e inferior. También podemos ver sindesfosmitos, que son calcificaciones o osificaciones del ligamento espinal del anillo fibroso, y la lesión de Romunal, que es un hallazgo temprano y como una irregularidad en el borde, como lo podemos ver aquí subrayado, que comprometen los bordes anteriores y posteriores digamos que del cuerpo vertebral. Entonces, pues todos estos son hallazgos que podemos ver y nos hacen sospechar que este paciente tenga esto. Otro, pues en la resonancia magnética, ver la sinovitis, pues que tengan líquido. Y hay muchas cosas que podríamos hacer en la consulta y que a veces no vemos, pero como les decíamos desde la primera vez que hemos dado estas clases de uveitis, desde que ingresa el paciente a nuestra consulta, hay que ver cómo caminan y qué rigidez tienen. Una de las cosas que se puede hacer es el Schober modificado. Es un examen donde medimos al paciente pues que está completamente parado normal, y después hacemos que se incline y haga una flexión hacia adelante, y si digamos que esta flexión tiene que medir más, o sea, lo que estamos midiendo, como ven acá en el Schober modificado, tiene que ser más de 15 centímetros. Si es menor a 15 centímetros, esta flexión que está haciendo el paciente, podemos sospechar en una espondilitis anquilosante. Que la rotación cervical, estos pacientes, si los ven cuando los han visto en consulta, pueden ver que casi no pueden mover el cuello, y es por la rigidez tan severa que tienen. Y también a veces porque están con mucho dolor, entonces hay menos rotación cervical, y también podemos medir la expansión torácica. También la flexión lateral, o sea, como el paciente cuando lo ponemos enfrente se pueden ir de lado por todo lo que se ha dado, digamos, porque todas esas espondilitis anquilosantes ya están muy severas, y pues la medición del el occipital y el trago, que también hace como de la rigidez, ver cómo la espina cervical se está viendo. Entonces, hoy en día, ¿cómo se clasifica? Espondilitis axial, espondiloaxial, con signos radiográficos clásicos de sacroileitis, que ya los vimos, o sin signos clásicos radiográficos de sacroileitis, pero que lo podemos ver en resonancia magnética, con HLV27 positivo, más en los criterios clínicos que ya les comenté, que era ese dolor lumbar con esas 5 características. Y la espondiloartritis periférica, que puede presentarse solamente con psoriasis, o se puede presentar con enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, una que tenga una infección que preceda todo esto, o que tengan sin psoriasis o sin ninguna de estas inflamaciones, o sea que solamente tengan espondiloartritis periférica. Entonces, ¿qué tenemos cuando nos llega un paciente con uveitis anterior de estas características? Si tenemos el diagnóstico y ya sabemos que tiene espondilitis anquilosante, pues lo que vamos a hacer es que ya una vez el paciente tiene espondilitis anquilosante y tiene HLV27 positivo, no necesitamos más, o sea, volverla a repetir el HLV27 ni volverla a hacer la radiografía en ese momento. Hay que tratar en ese momento al paciente, o sea, a enfocarnos que este paciente ya tiene espondilitis anquilosante. Pero si no tenemos esto y creemos que puede tener una espondilitis anquilosante, hay que hacer todo lo que vimos ahorita. Preguntar al paciente sobre el dolor de espalda, la sacroileitis que podemos ver, por eso les decía que hay que solicitarles estas radiografías, ver cómo se inflaman, cómo ellos refieren la inflamación, también como les decía,
el tendón de Aquiles se les inflama, ver si tienen enfermedad positiva para espondilitis anquilosante o enfermedad también familiar o personal de psoriasis o enfermedad inflamatoria positiva y checar que tengan HLV27 positivo o no. Si uno de los dos es positivo, hay que referirlo al reumatólogo. Si los dos son negativos, pues normalmente digamos que lo que se hace es estar controlando a este paciente y ver que no tenga otro, digamos, diagnóstico. Entonces, en cuanto al tratamiento de la uveitis anterior como tal, son los corticoides tópicos. ¿Por qué? Porque la inflamación normalmente, ¿dónde está? En la cámara anterior. Entonces hay que ponerles corticoides tópicos y estos pacientes necesitan corticoides tópicos a veces hasta cada hora. Si están demasiado y hay que ponerles sus midriáticos. De nada nos sirve poner el corticoide tópico si no le ponemos el midriático porque se nos van a sinequear todo. Y tenemos que ponerles inyecciones paraoculares en caso de que tengan demasiada inflamación y ya sepamos que todo está negativo. Claramente si me llega un paciente con hipopion, está recién operado y pues no creo que es un HLV27, pues no le voy a poner un paraocular. Entonces pues no. Esa no es la idea. Los AINES también se ha visto que pueden disminuir la frecuencia de los brotes disminuir la frecuencia de brotes de uveitis anterior y en los casos refractarios en cuanto al tratamiento de los pacientes ya hay que pensar en dejar inmunosupresores. En general los inmunosupresores por espondilitis anquilosante no son el manejo de primera línea y no son el manejo ideal para estos pacientes. El manejo ideal para estos pacientes son los biológicos, son los anti-TNA-alfa como infliximab o adalimumab o en general también digamos que ahora los que están digamos que atacan la interleuquina 17 o los inhibidores JAK. Hoy en día los que más utilizamos son infliximab y adalimumab y golimumab, funciona bastante bien. Para los inmunosupresores, como les digo, realmente no es lo que más necesitamos, pero a veces no tenemos otras herramientas con que tratarlo y nos ayudamos del metrotexate, la atropina y la sulfasalacina. Y las medidas generales para estos pacientes, es una muy importante que se nos olvida mucho, es preguntarle al paciente si fuma o no. Estos pacientes se empeoran con fumar. Está demostrado que se empeora con fumar. Entonces, hay que insistirles en que dejen el tabaquismo, hay que hacerles fisioterapia. Una de las muy buenas fisioterapias, por lo menos es la natación, el ejercicio postural y educar al paciente en cuanto tiene todas estas, digamos, enfermedades. Entonces aquí les dejo un esquema de cuando tenemos una espondiloartiropatía axial, como la espondilitis anquilosante, normalmente le damos tratamiento con AINES, como les decía, puede ser en Estados Unidos, por ejemplo, usan mucho el naproxeno. Obviamente hay que proteger al paciente pues gástricamente y cuando digamos que tenemos muchísimos, no tenemos ahorita mismo que el paciente lo podamos poner con un, digamos que ponerlo con un biológico, lo podemos comenzar a ayudar con sulfasalacina, 500 miligramos cada 8 horas para ayudarlo, pero a veces hasta a estos pacientes con brotes de uveitis anterior les ponemos un bloqueador como el adalimumab o como el infliximab y siguen con recurrencias y siguen con muchísima actividad tanto de su espondilitis anquilosante como de su actividad uveítica y hay que pensar en cambiarles, por ejemplo, si estaban con adalimumab, cambiarles a infliximab y si con todo y esto este paciente nos sigue recurriendo después de 3 meses y el paciente sigue con muchísimo, hay que pensar en darle inhibidores para la interleuquina 17 o la interleuquina 23. Entonces, en cuanto al tratamiento, lo que les decía, hoy en día infliximab y adalimumab son los que más estamos utilizando. Acá pues realmente es el tratamiento de elección, no nos esperamos en estos pacientes realmente a ponerles metrotexate a ver cómo les va. No les va bien con eso, les va bien son con los biológicos. Entonces, si el paciente tiene muchísima inflamación, estos pacientes tienen que ir remitidos de una vez a que los traten con biológicos, si no las complicaciones son muy graves tanto para el ojo como para su supervivencia. Otra de las cosas que se ha visto, y acá pues me gustó y por lo que nosotros tratamos es la uveitis anterior, es que sí se ha visto que utilizarlo ya en pacientes que tienen terapia biológica y todo,
se ha visto que utilizando metotrexato y sulfasalazina podemos ayudar a que por lo menos las uveitis anteriores no sean tan recurrentes. O sea, que el paciente no tenga tantas recurrencias como quisiéramos mientras lo controlamos con más biológicos. Acá tengo un caso y no les traigo todo el caso, pues porque simplemente quiero mostrarles un paciente que nos llega mensual, nos llega cada 6 semanas al servicio de UBIA. Está en tratamiento hoy en día con infliximab, ya ha pasado por etanercept, adalimumab y hoy está con infliximab cada 8 semanas, pero cada 6 semanas, antes de que le pongan su biológico, se inflama con hipopión, como pueden ver en esta imagen, hace flare, se inflama muchísimo y creo que todos los que han rotado por el servicio lo ven. Eh, y es un paciente que, pues, aunque ya está con tratamiento, lo tenemos con metotrexate, sulfasalazina, con todo hay que inyectarlo para ovular, su presión ha estado bien, pero es un paciente que claramente no lo hemos podido controlar del todo y necesita cambio de biológico. Hoy en día lo pudimos pasar a que por lo menos se la den cada 6 semanas, pero la idea es poderlo pasar a otro tipo de biológico porque sigue con muchísima actividad y así se presentan estos pacientes. Entonces, como les digo, el tratamiento pues oportuno previene la deformidad espinal, el pronóstico visual en general es bueno si se trata a tiempo. La mortalidad se da por la subluxación espinal, la regurgitación aórtica, pueden hacer amiloidosis y la falla respiratoria por la expansión torácica y el manejo multidisciplinario en estos pacientes es supremamente importante. No sé si tengan dudas hasta acá, en lo que más me quería enfocar era en espondilitis anquilosante, lo otro será un poquito más rápido, entonces no sé si tengan dudas acá o continúo, doctor. Si alguien tiene alguna pregunta o mandar una pregunta por chat para que no... el doctor Diego está preguntando, Ok. ¿existen estudios head to head entre AINES donde se demuestre la superioridad de alguno de ellos frente a otros? Sí, 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 Ujú. sí, pero pues si se ponen a leer, si hay estudios como que demuestren qué se usa más, pero también es muy de la preferencia del reumatólogo. Entonces, del reumatólogo y del ubiólogo. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros acá usamos mucho celecoxib, heterocoxib y así, pero en Estados Unidos muchos usan naproxeno todavía. ¿Por qué? Porque es un medicamento que el paciente encuentra fácilmente y que le ayuda al paciente realmente, rápidamente. Entonces, pues, a veces como que nos quedamos con que solamente sea celecoxib por la idea de la escleritis, pero en estos pacientes por lo menos les puede ir bien hasta con naproxeno para pues no para la uveitis anterior, para eso necesitamos nuestros midriáticos y tópicos, pero para el dolor articular les ayuda, por ejemplo, el naproxeno y el ibuprofeno también, pues si no tienen otra actividad. No sé, doctor, si hay otra pregunta, es que si la abro acá se me sale aquí. ¿Tienen más dudas? Head to head. Buenas noches, espero que se encuentren bien. Agradezco su. En cuanto a la parte, digamos, de pedirle las acroiliacas, depende de nuestro interrogatorio. O sea, yo creo que hay que examinar muy bien al paciente antes de pedirle una resonancia magnética. Pues obviamente porque cuesta. Pero si el paciente tiene menor de 45 años y nos está diciendo que tiene todas estas alteraciones y lo estás viendo como una uveitis anterior y te está volviendo a hacer uveitis anterior y te sale un HLV-27 positivo, aunque la radiografía salga negativa, yo sí creo que vale la pena en ese caso pedir una resonancia magnética. Ajá, bueno, no sé si yo entendí diferente la pregunta, pero sí hay que recordar que no todas las espondilitis anquilosantes, no todas son HLA-B27 positivas. No sé si ¿sabes qué porcentaje de espondilitis se asocia a HLA-B27? No, o sea, depende de cómo lo veas. Pues depende, o sea, la espondilitis anquilosante, Sí, al 100%. 90% tienen, o sea, si tú tienes espondilitis anquilosante, Ajá, 90% de esos pacientes pueden tener HLV-27 sí. positivo. O menos, o sea, no, a veces es menos del 90%. Pero entonces sí es importante recordar
que puede haber pacientes con espondilitis anquilosante, con uveitis no asociada a un HLA-B27 positivo. Entonces el diagnóstico debe de cumplir todos los criterios que ya mencionó Isabela para decir es una espondilitis anquilosante HLA-B27 negativo. ¿De Ujú. acuerdo? Y por supuesto, complementar todo lo necesario para los criterios, ya sea radiográficos o de alguna resonancia, más toda una valoración reumatológica, etcétera, como para catalogarlo como espondilitis anquilosante, pero con un B27 negativo. Y también son pacientes que hay que, cuando tenemos un paciente con uveitis anterior, explosiva como las que nos mostró la doctora y tenemos síntomas articulares, pues no solamente hay que pensar en espondilitis anquilosante, hay que pensar en alguna otra patología, ¿sí? Que no tiene espondilitis anquilosante como tal, pero por ejemplo que tenga síntomas sistémicos a nivel intestinal y que sea otra asociada en menos proporción todavía que el B27, como las enfermedades inflamatorias intestinales, con problemas articulares, incluso con HLA-B27 negativo y con uveitis. Y yo creo que de eso nos va a hablar Isabela ahorita. Sí, Ok. perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No, Diego segundo dice gracias. Yo creo que entonces seguimos, Isabela. Perfecto. Entonces, Sí. otra de las, digamos, espondiloartropatías seronegativas que podemos tener es la artritis reactiva, antes conocida, como les dije, síndrome de Reiter, pero hoy en día ya no. Es una enfermedad sistémica por artritis inflamatoria estéril que ocurre como una secuela de de una infección remota, a menudo que puede ser en el tracto gastrointestinal o urogenital. Es la causa más común de oligoartropatía inflamatoria en pacientes jóvenes y los pacientes que presentan con eso pueden tener uveitis anterior en el 13 a 12%. Normalmente se presenta 1 a 30 casos en 100.000 habitantes. Es difícil de precisar porque pues no todos los pacientes van a la consulta con todos los hallazgos y no todos presentan uveitis anterior. Normalmente se presenta también en pacientes jóvenes, adultos jóvenes entre los 20 y 40 años, y pueden tener frecuencia de HLV27 positivo en el 75 al 90%, pero no significa que tengan una espondilitis anquilosante. Por eso les digo, HLV27 no significa espondilitis anquilosante. Es raro verlo en pacientes africanos y tiene una predilección también por hombres. El diagnóstico en mujeres tiende a ser más difícil porque las manifestaciones clínicas eh, en cuanto a la cervicitis y vaginitis son más difíciles de diagnosticar. En los hombres, en el 1 a 3% es causado por clamidia trachomatis, e infecciones gastrointestinales pueden estar causadas por Shigella, Salmonella y Campylobacter en el 1 a 4% y en gran proporción pueden estar causando por Yersinia. Tiene una triada clínica clásica, que son artritis inflamatorias de articulaciones grandes en el 98%, cuando normalmente estas articulaciones grandes tienden a ser más en las articulaciones inferiores de los miembros inferiores, o sea, en las rodillas o en los tobillos, pero también pueden presentarlas en las muñecas. Entonces no solamente nos podemos quedar con eso, pero pues lo más clásico es que sea en los miembros inferiores. Normalmente el paciente presenta, si es hombre, uretritis y en mujeres presentan cervicitis no gonocóxicas del 74 a 90% y realmente en la triada lo que más vale es la conjuntivitis que tienen estos pacientes que se presentan el 30 a 60%. Y como les dije, uveitis anterior del 13 al 12%, pueden presentar algunos tipos de queratitis punteada superficial y si se llegan a presentar, se presentan escleritis anteriores difusas. Otros signos frecuentes en estos pacientes son el queratoderma blenorrágico, la balanitis circinata, o sea que pues estos pacientes presentan lesiones, digamos que genitales, lesiones en mucosas orales y genitales y dependiendo mucho del agente del desencadenante infeccioso, tienen alteraciones gastrointestinales o en la piel. Tienen menor a 5 articulaciones grandes y es un curso migratorio, por eso son oligoarticulares. Y pues estas son, digamos que las
típicos signos de estos pacientes. ¿Cuál es el foco primario? Usualmente es en la membrana mucosa. Entonces, si es gastrointestinal, las que podemos ver son por Yersinia, Salmonella, Shigella. Si es urogenital, pensamos más en Clamidia trachomatis, no en Neisseria. Y menos frecuente, por ejemplo, el uroplasma ureolyticum. Entonces, ¿qué es pues lo que pasa normalmente? Es que hay una infección que puede ser, como ya les dije, urogenital o gastrointestinal, y esto activa toda la respuesta inmune. Se genera una respuesta de células de TCD4 frente al microorganismo invasor, o sea, aquí participan también los CD8 y esto hace que haya una inflamación en las articulaciones de los pacientes. Entonces, esta respuesta inmune altera toda la producción de citocinas y el paciente se comienza a inflamar. La presencia de HLV27 no se ha relacionado con el inicio de esta artritis reactiva, pero lo que sí se ha visto es que perpetúa la cronicidad del cuadro. Entonces, si este paciente, aparte de que tiene todas estas manifestaciones clínicas, mientras nosotros lo estudiamos, tiene HLV27 positivo, tienden a tener una respuesta, tienden a ser más crónicos en su cuadro que un paciente que no tuviera HLV27 positivo. Se necesita 1 a 15% de los pacientes van a desarrollar esta artritis reactiva, como les decía. Las manifestaciones clínicas son articulares en el 98% de los pacientes, como les decía. Normalmente son oligoartritis asimétricas de grandes articulaciones, pueden tener también dedos en salchichas, tendonitis, dolor torácico, sacroileitis y espondilitis también en el 20-30%, y también pueden decirle a uno que tienen dolor lumbar inflamatorio. En su revisión por sistema tienen la uretritis, 90% prostatitis, vasculitis seminal, epididimitis, cistitis, orquitis, estenosis ureteral, cervicitis y vaginitis. Y en la piel, lo que les decía, la balanitis cincinada en el 20-40%, el queratoderma blenorrágico, úlceras orales no dolorosas, no como la de Behçet, transitorias, y cambios unguiales también en las uñitas. Entonces, como podemos ver acá, la primera es una queratoderma blenorrágico, y podemos ver los dedos acá podemos ver digamos que estos pacientes presentan fascitis plantar y periostitis, que cuando se inflaman, y vemos estos dedos que son los típicos dedos en salchicha, pero también con muchísima afectación en las uñas de los pacientes. Entonces, las manifestaciones oculares como tal, como les dije, en la triada es conjuntivitis, no uveitis, y se caracteriza por ser una conjuntivitis que es bilateral, con una descarga mucopurulenta, generalmente en el 58% de los casos, y ocurre unas semanas después de que el paciente tuvo la infección o tuvo la artritis o la uretritis, o sea, no se presentan siempre al tiempo. 50% de los pacientes pueden ser por un origen urogenital. La uveitis anterior, como les dije, es del 13 al 12%. Y se presenta sobre todo cuando este paciente tiene HLV27 positivo, y aparte de eso nos dice que tiene sacroileitis, o sea que tiene dolor lumbar. No son granulomatosas, tienen depósitos retroqueráticos finos, y la reacción en cámara anterior realmente es bajo grado, y son cursos más prolongados de la uveitis, o sea, son más crónicos. Pueden hacer escleritis difusas o epiescleritis, pero estos pacientes pueden hacer también otras cosas como neuropatías ópticas, edema macular y vasculitis. Normalmente, pues, ¿cómo lo diagnosticamos? Es la artritis, como les dije, con las características, la infección sintomática previa, y con el definitivo es que tenga dos criterios mayores, que son esas, la artritis y la infección sintomática previa, o los criterios menores, que es la evidencia de infección desencadenante y la evidencia de persistencia de infección sinovial, con ambos criterios mayores sin criterios menores, y un criterio mayor o un criterio menor, puede quedar como un diagnóstico probable de artritis reactiva, mas no lo podemos, digamos, que diagnosticar. Hay que en ese momento descartar otras causas de artritis aguda. El tratamiento, uno, es tratar la infección bacteriana, entonces puede dar acitromicina, doxiciclina, tetraxiclina o en combinación. Para la artritis, el manejo con AINES. Para los casos severos de estas artritis, ya se les puede inmunosuprimir, o sea, si ya sabemos que el paciente tiene todo negativo, ya lo tratamos, no tiene clamidia, no tiene Yersinia, Shigella, y todo esto ya pasó, el paciente se le puede tratar, y una de las, digamos,
mejores medicamentos o de los que ayuda a que hagan remisión clínica rápida es la sulfasalacina, que como les dije la podemos dejar 500 miligramos cada 12 o cada 8 horas sin problema y les ayuda también mucho con el dolor articular. Cuando ya, digamos, estos pacientes tienen artritis reactivas crónicas, o sea, aparte de que ya tuvieron el episodio agudo, vuelven y se activan y tienen HLV27 y se comienzan a presentar como una espondilitis anquilosante, hay que pensar en dar biológicos. Normalmente estos pacientes tienden a resolver solos, o sea, les damos ayuda sintomática en el ojo, con los AINES y todo, pero el uso de inmunosupresores no es tan común porque normalmente el 50% de los pacientes se recuperan a los 6 meses. Como les decía, pues todos los que pueden estar, digamos, haciendo que se crean estos pacientes, pero sí se les puede dar infliximab, a algunos pacientes que no responden, adalimumab, como lo habíamos hablado. El pronóstico en general es bueno, tienen con afección articular, tienen cambios, digamos, pequeños espondilíticos progresivos, una discapacidad severa se ve en el 15% y la mortalidad se puede dar porque el paciente haga una amiloidosis o por cardiopatías. En cuanto a la artritis psoriásica en general, la artritis psoriásica, como todos lo conocemos, es una enfermedad de la piel causada por hiperproliferación de la epidermis, que se asocia con múltiples condiciones sistémicas coexistentes. O sea, recuerden que digamos, una de las condiciones coexistentes más común es la artritis psoriásica. 30% de los pacientes con psoriasis hacen artritis psoriásica y de estos 7 al 25% pueden tener uveitis, entonces sí los tenemos que tener bastante en cuenta. Pueden estar asociados a otros a otras, digamos, fenotipos de HLA, entonces no todos tienen HLA-27 positivo. En estos casos, también los pacientes generalmente pues se presenta en 1 a 2% de la población caucásica, se presentan en 6 a 25 casos por 10.000 habitantes en Estados Unidos y la artritis psoriásica más o menos va de 30 a 100 casos por 10.000 habitantes, que es el 15 al 42% de los pacientes que tienen psoriasis pueden tener artritis psoriásica. Muchos de los pacientes están subdiagnosticados, o sea, no se les cree que tienen artritis, entonces pues no los tenemos y es poco común en asiáticos y en afroamericanos. Tiende a ser más común en mujeres y el inicio es entre los 30 y 40 años, o sea, aquí la edad sube un poquito más que la de la espondilitis anquilosante y de la artritis reactiva. En cuanto a, digamos, los criterios, son los criterios pues para psoriasis, que pues ahorita no vamos a entrar en tema en eso, pero hay muchísimos tipos de artritis psoriásica, que es la oligoarticular, que son menos de 4 articulaciones, tiene una distribución asimétrica crónica del 50-70%, poliarticulares, que se asemejan muchísimo a la artritis reumatoide, pero pues tienen el factor reumatoide negativo, las distales, que afectan sobre todo las interfalángicas de las manos y pies, y la artritis mutilans, que es un tipo deformante y es la más grave de todas, que digamos que destruyen los huesos y hacen osteolisis hasta en el 5%, entonces pues digamos que es la peor de todos los subtipos. O pueden también tener espondiloartritis digamos que la columna y la articulación sacroiliaca pueda tener y puede estar asociada a HLV27 en el 20 a 30%. Generalmente la afección dérmica precede al articular, pero sin embargo el 20% de los casos pueden suceder después de la artritis, o sea, primero se presentan con el dolor articular y después de la psoriasis, pero normalmente les da primero la psoriasis y luego les da la artritis. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la artritis, como les decía, también presentan entesitis, sobre todo en el tendón de Aquiles, como les decía, en la espondilitis anquilosante. También presentan dactilitis en el cuarto a quinto dedo del pie. Y pueden presentar amiloidosis, fibrosis pulmonar apical, insuficiencia aórtica y lesiones pustulares. Normalmente, ¿dónde se produce la psoriasis? Hay muchísimos tipos de psoriasis, pero la típica y la que más conocemos es en placa, que es la psoriasis en placa, y se produce, estas digamos que están caracterizadas por placas eritematosas que tienen digamos como escamas encima, y normalmente están ubicadas sobre digamos que sobre los extensores, las extremidades extensoras, entonces sobre la rodilla, no en la parte de atrás de la rodilla,
sobre el codo, no digamos en la mitad del codo, pero sí hay psoriasis inversa, o sea que la podemos ver al revés, o sea, la vemos entre el codo, o sea, digamos que en la articulación, digamos, y no en las extensoras, sino en las flexoras. También la vemos normalmente en el cuero cabelludo y también la podemos ver entre las cejas. Entonces, pues también tener muy en cuenta que podemos ver estos y pues todas las manifestaciones unguiales que pueden presentar estos pacientes. Entonces, hacen onicolisis, como les decían, puede ser oligoarticular, poliarticular o artritis mutilans. Entonces, a veces nos pueden llegar estos pacientes y nos podemos confundir con un paciente con artritis reumatoide. En cuanto a la artritis mutilans, lo que vemos pues es deformidades, osteolisis grandes, como podemos ver en la imagen A. Podemos ver, digamos, aquí como se ve en esta imagen, podemos ver erosión, anquilosis y digamos que la articulación se va, digamos que en reabsorción. También podemos ver, como vimos en la espondilitis anquilosante sin desmofitos en las vértebras, la sacroileitis, que ya vemos cómo se ve la articulación sacroiliaca bastante comprometida, que es un grado 3, y sin desmofitos también entre la cuarta y quinta vértebra, y edema, que podemos ver en esta resonancia magnética, entre la segunda y tercera vértebra, como podemos ver en la imagen. Entonces, pues presentan, digamos, muchísimas manifestaciones. Acá hay una imagen de cómo presentan esa entesitis. Si ven este del tendón de Aquiles y ven acá, se ve rojo. El paciente refiere que se le pone rojo. Normalmente no lo vemos tanto cuando lo vemos clínicamente. Y si ven acá, también la psoriasis afecta toda la piel de la espalda. Y si se dan cuenta aquí en el codo, podemos ver todas esas lesiones también. Pueden hacer también pústulas o lesiones como si fueran como granos pustulosos. Es otro tipo de psoriasis. El diagnóstico es reconocer las características clínicas tanto imagenológicas, y aquí no hay biomarcador, ningún biomarcador específico, la clínica manda. Estos pacientes en general tienen factor de reumatoide negativo y anticitrulínicos negativos en el 95% de los casos, pero tienen HLV27 positivo en 25% de los casos y PCR y BCG alta hasta en un 40% de los casos. Entonces, pues, ¿cómo lo diagnosticamos? Con la clínica. Las manifestaciones oculares, como les decía, unas de las manifestaciones pueden ser simplemente por la psoriasis, o sea que el paciente tenga síntomas psoriásicos, pues alrededor, pues digamos que en la cara. Pero la asociación con la uveitis no está clara todavía, también se cree que puede ser por la microbiota. Pero sí se ha visto que si el paciente tiene artritis psoriásica, tiene muchísimo más riesgo de hacer uveitis anterior. Estos pacientes con uveitis anterior normalmente se presentan, son bilaterales en el 56% de los casos, no como lo veíamos antes, y tienden a ser más crónicas. Entonces no es esa uveitis tan aguda como vimos en los pacientes con HLV27 espondilitis anquilosantes positivos, tienden a ser, digamos que más crónicas y más bilaterales que los otros pacientes. Entonces, pues una característica que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo los tratamos? En general, lo que ya les dije, corticoides, midriáticos, los transeptales, los AINES en estos pacientes. Hay que ayudarnos con un dermatólogo y un reumatólogo para tratarlos. Y pues todo, digamos que toda la parte de inmunosupresores como metrotexate y biológicos en estos pacientes. Y ya para terminar, perdónenme, sé que la clase es larga, es la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es un poquito diferente a todas las demás espondiloartropatías seronegativas. En general, no, la dividimos y las conocemos y las hemos escuchado de medicina desde que estamos, creo que en primer semestre, que es la enfermedad crónica, la colitis ulcerativa crónica idiopática. En general es, digamos, una enfermedad inflamatoria multisistémica desencadenada por un cuadro inflamatorio intestinal. No se sabe realmente cuál es la causa todavía. Se cree que puede haber una contaminación bacteriana, cambio en el sistema inmune, variación genética y mutaciones en genes. Y esto hace que, digamos, que haya una producción de citoquinas que afecten, digamos, al intestino. En cuanto a la epidemiología, es variable dependiendo de la población. Generalmente la prevalencia global es de 146.9 casos por 100.000 habitantes, y se ha visto un aumento en los países asiáticos, Sudamérica y Medio Oriente en los últimos años. La prevalencia para enfermedad de Crohn en Europa es de 322 casos por 100.000 habitantes, y
505 casos por 100.000 habitantes en colitis ulcerativa crónica. Inicia entre los 25 a 45 años y no hay predilección de sexo. Como les dije, pues no hay una etiología que esté bien definida y las manifestaciones clínicas, y por eso la revisión por sistema nos ayuda mucho. Aquí es una enfermedad crónica, primero, que es intermitente. Los síntomas varían de rango leve a severo. Estos pacientes pueden decirle a uno que han tenido diarrea con moco y sangre, diarrea nocturna, incontinencia, pero después pueden tener episodios donde tengan estreñimiento, proctitis y no paso de gases. Muchas veces creemos que el estreñimiento es normal, muchas veces creemos que tiene, se me fue el nombre, tienen el colon inflamado y les decimos que tienen el colon inflamado y nada más. Pero pues hay que ser muy, muy minuciosos al estar preguntándoles. Estos pacientes también tienen dolor o sangrado rectal con movimiento de las asas intestinales, pueden tener tenesmo al hacer deposiciones, náusea, vómitos y a veces cuando están muy, muy inflamados pueden tener fiebre, anorexia y pérdida de peso. En general, la enfermedad de Crohn afecta más el lado derecho y la colitis ulcerativa más el lado izquierdo, pero en general también puede presentarse en todo el intestino, entonces no nos podemos quedar solamente con eso. El diagnóstico definitivo es con biopsia. Nos sirve la radiografía para ver si hay un megacolon, si hay obstrucción intestinal, si hay una perforación, pero el diagnóstico se hace por biopsia. ¿Cuántas tomas de la biopsia? Eso lo define el colonoscopista, define cuántas va a tomar. Y esto digamos que pues se hace, lo tenemos que remitir a estos pacientes para hacer este diagnóstico. ¿Qué pasa con la enfermedad inflamatoria intestinal? Uno es que tienen artritis, entonces afecta al 2 al 46% de los pacientes. Tienen la manifestación extraintestinal más frecuente es que tengan dolores articulares. Entonces estos pacientes, aparte de que tienen todos estos síntomas de estreñimiento, diarrea y todo, pueden presentarse y se presentan muchas veces con dolores como la sacroileitis, como la espondilitis anquilosante. Entonces a veces tenemos pacientes con espondilitis anquilosante que también tienen enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, no siempre están por separado. Y tienen entesitis y también dactilitis. El HLV27 puede ser positivo en 25 a 75% de los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y espondilitis anquilosante. Y la artritis periférica es más común en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerativa, pero pues en general afecta más a los miembros inferiores que a los miembros superiores. Las mujeres tienden a tener más compromiso articular periférico, igual que en la espondilitis anquilosante, y los hombres más el compromiso axial. Las manifestaciones en piel, o sea, aparte de que pueden tener todo esto, también tienen manifestaciones como eritema nodoso, psoriasis, fibroderma gangrenoso. Y una de las cosas en cuanto a lo articular ocular es que el 1.9 al 13% de los pacientes, y no depende del grado de la enfermedad inflamatoria intestinal, pueden tener brotes, digamos que pueden tener uveitis sin que estén bastante inflamados de su colon. Entonces la detección a veces la hacemos los oftalmólogos. Al hacer un buen interrogatorio nosotros podemos hacer el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal. Normalmente son más comunes las manifestaciones oculares en pacientes con enfermedad de Crohn que en CUSI, y las complicaciones primarias representan procesos inflamatorios activos, responden con tratamiento frente a manifestaciones gastrointestinales y se correlacionan con actividad extraintestinal. Aquí importantísima, y se los pongo así súper así, la típica manifestación de enfermedad inflamatoria intestinal, y por eso es diferente a las demás que hemos hablado, es que tiende a ser una uveitis anterior no granulomatosa bilateral aguda crónica. O sea, cambia comparado a los otros pacientes. Entonces nos hace sospechar de esto. Y se presenta aún más si el paciente es HLV27 positivo. Pueden presentar epiescleritis, escleritis, queratitis ulcerativas periféricas y todo, pero algo que quiero que les quede así súper así, a veces tenemos pacientes que no tenemos ni idea que tienen todo negativo, y a veces tienen una vasculitis oclusiva retiniana y nunca le hemos preguntado al paciente cómo va al baño, si ha tenido inflamación o no, y puede ser por una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces hacen cuadros severos de vasculitis retinianas y pueden hacer hasta oclusiones arteriales
estos pacientes. Entonces nosotros podemos ser los primeros en diagnosticarlos. Manifestaciones oculares, como les dije, pueden presentar cataratas, glaucoma, hipovitaminosis, seroftalmia. ¿Por qué? Porque pues como no tienen buena digestión y absorción gastrointestinal, lo tienen, edema macular cistoide, pueden hacer pseudotumores orbitarios que son raros, pero sí lo hacen, miositis orbitarias, paresia de músculos extraoculares, dacroadenitis, síndrome de Brown, neuritis ópticas y papilitis, neuroretinitis, que a veces no tenemos ni idea porque el paciente lo está presentando, pueden ser por enfermedades inflamatorias intestinales, y podemos tener hasta, digamos, coroiditis multifocales o por enfermedad de Crohn, y también digamos que oclusiones arteriales de la arteria central de la retina por enfermedad de Crohn. Entonces, este es un poquito más posterior. Entonces, como les digo, hay que indagar muy bien a estos pacientes, pero nosotros somos los primeros en diagnosticarlos. El diagnóstico, como les dije, es mediante la colonoscopia, y la clínica y los signos radiológicos, que pues ya esos ya pues se los mandamos al gastroenterólogo. La uveitis anterior, como les dije, es insidiosa, o sea, no es aguda, bilateral y crónica, diferente a todas las demás. Hacen escleritis, y en uveitis posteriores pues pueden hacer vasculitis retinianas oclusivas bastante severas. El tratamiento sistémico, como les dije, pues ya depende de la gravedad de la enfermedad intestinal. Pueden tener cuadros leves y sí pueden responder también a AINES, pero hay que tener cuidado porque hay veces que ya están muy afectados de su mucosa gastrointestinal, pero a veces sí se les puede dejar AINES sin problema. O también mesasalacina es uno de los que podemos usar. También podemos usar sulfasalacina, y debemos evitar inmunosupresores como la micofenolato porque empeora los síntomas gastrointestinales. En cuanto a los oculares, igual tratar siempre todo lo que tenemos, o sea, con corticoides tópicos, y ayudarnos de todos los inmunosupresores. Y para concluir, esta clase de espondiloartropatías seronegativas, la uveitis anterior es la manifestación extraarticular más común en las espondiloartropatías seronegativas, como la espondilitis anquilosante. El factor de necrosis tumoral alfa tiene un rol importante en la patogénesis de la enfermedad en un contexto global, porque es, digamos, el tratamiento con anti-TNA alfa muestran el adecuado control de la uveitis anterior y en general de enfermedad. Y eso es un tratamiento y un manejo que requiere un manejo multidisciplinario.